Muy bien. Bueno, hola a todos, a todas, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Para mí es un placer estar aquí. Yo soy Silvana Leiva, soy asesora de proyectos del Centro Latam Digital. En este evento vamos a presentar un estudio en el que hemos estado trabajando junto a las compañeras de Navegando Libres, de Taller Comunicación Mujer, que nos acompañan desde Ecuador, Priscila y Susana. Ellas llevaron a cabo una investigación el año pasado, una investigación exhaustiva, una investigación súper interesante, que parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué desafíos, qué oportunidades tenemos en la medición de la violencia digital en Latinoamérica? Como sabemos, la violencia digital es un tema que está en agenda, es un tema muy preponderante, ¿sí? Que afecta sobre todo a las mujeres, que afecta a las identidades diversas y que nos afecta en muchos sentidos, ¿no? Y es un tema que se ha empezado a investigar en los últimos años, sin embargo, todavía tenemos desafíos, tenemos cuentas pendientes, tenemos tareas por hacer y esa ha sido la ambición de este estudio que se llevó a cabo durante el año pasado, en el que participaron más de 15 organizaciones de toda Latinoamérica. Algunas miembros de estas organizaciones están acá acompañándonos, como Elizabeth Mendoza de Hiperderecho y Candy Rodríguez de Chías en Línea y Cultivando Género, que a las cuales les agradezco muchísimo que estén aquí, que hayan aceptado participar de este conversatorio. Bueno, les voy a comentar un poco cómo vamos a proceder. Primero, las compañeras Priscila y Susana, quienes voy a presentar en un segundo, nos van a hacer la presentación de este estudio, los principales hallazgos, las principales discusiones que surgen de esto. Em, Luego vamos a dar espacio a que nuestras compañeras Candy y Elizabeth Mendoza puedan hacer sus aportaciones, sus preguntas, y puedan aportar también desde su experiencia. Digamos, esta investigación ahora las compañeras de TCM nos van a comentar un poquito más a detalle, pero partió mucho también del trabajo cualitativo, de las entrevistas en profundidad, con la intención de entender cuáles fueron los principales desafíos y cuáles fueron las principales trabas que tal vez que tuvieron estas investigadoras de toda Latinoamérica a la hora de abordar esta temática tan compleja, ¿no? Entonces la idea es que tengamos un intercambio, sí, a través de la experiencia de estas compañeras que llevaron a cabo estos estudios. Y bueno, finalmente, una vez que las compañeras hayan intervenido, vamos a abrir a la sección de preguntas y respuestas. Aquí yo les invito a quienes están en esta llamada. Pueden hacerlo a través de la ventana de chat, yo voy a leer sus preguntas, pero también pueden y les invito a que prendan su micrófono, a que prendan su cámara y puedan intervenir. La idea es que tengamos una conversación, ¿sí? Y se puedan sacar todas las dudas. Yo también tengo mis comentarios y mis preguntas, pero quisiera que también el público participe. Bueno, sin más, vamos a pasar a la presentación. Primero quiero presentar a nuestras panelistas. Tenemos a Priscila Buschert, perdón si no lo digo bien. Ella estudia antropología y es coordinadora del programa Navegando Libres por la Red. Es un programa que genera acompañamiento feminista a sobrevivientes de violencia de género digital en Ecuador. Este programa es parte de Taller Comunicación Mujer, la organización a la cual ellas pertenecen. Y Susana Godoy García, ella es consultora en violencia de género y derechos humanos, ha trabajado en investigaciones, procesos de capacitación y proyectos para diversas organizaciones sociales e institucionales. Actualmente también es coordinadora del programa Navegando Libres por la Red y junto con la compañera Priscila fueron las investigadoras principales de este estudio y ellas conocen a fondo todo este trabajo. Así que voy a compartir la presentación que trajeron. Bueno, gracias igual al Centro Latam Digital por haber organizado este espacio, ¿no? Para nosotros era súper importante que pudiésemos compartirlo no solo con quienes participaron, digamos, más activamente a través de las entrevistas, sino, sabemos, ¿no? Con otras personas que están interesadas realmente poder recoger como todo lo que se ha hecho en la región, bueno, no todo porque es un poco imposible, pero poder recoger gran parte de los trabajos que se han hecho en la región en el último tiempo, eh, sí nos da como mucho gusto poder ponerlos ahí más en conjunto y poder seguir aportando, ¿no? Como a esas conversaciones. Entonces, bueno, como contaba Silvana, ahora en la primera parte vamos a presentar un poco lo que fue esta investigación. Eh, que estará disponible pronto, entonces esperamos ya poder compartirles para que puedan leerla completa. Igual contarles que no va a ser súper en detalle y exhaustivo para que no hacerles mucho spoiler y que más bien puedan ir a leer el documento
cuando esté listo, ¿no? Entonces, bueno, le hemos llamado Mediciones de la Violencia de Género Digital en América Latina y el Caribe, que creo que describe bastante bien. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, nosotras, Susana y yo, somos parte del Taller de Comunicación Mujer, que es una organización feminista fundada en el 89 en Ecuador. Entonces tiene ya más de 30 años trabajando en el país. Tres líneas principalmente. Por un lado, la incidencia del feminista, las violencias de género y los derechos digitales. Y es un poquito del cruce de estas dos últimas. Bueno, siempre atraviesa todo, ¿no? Pero sobre todo poniendo el peso en estas dos últimas, que surge el programa Navegando Libres por la Red, que es el que también estamos coordinando actualmente las dos. Y como bien decía Silvana, ¿no? Nosotros tenemos la línea de acompañamiento a sobrevivientes de violencia de género digital, pero trabajamos también como en otras acciones que esperamos, ¿no? Aporten a la construcción de una Internet feminista. Entonces, en ese sentido, hacemos también investigaciones, hemos hecho algunos trabajos más en el área de producción de conocimiento y luego estamos siempre como activando desde talleres, formaciones para distintos grupos, ¿no? Entonces, para adolescentes, para defensoras de derechos humanos, para población migrante, refugiada, como tratando estos temas en su especificidad. Entonces, es un poquito para contarles de dónde venimos, de dónde viene este trabajo que estamos haciendo. El taller de comunicación mujer empieza a trabajar el tema de derechos digitales más o menos en el 2016. La línea surge un poco más tarde, pero bueno, es un poco desde ahí, desde donde les vamos a hablar también. La siguiente, por favor, Silvana. Gracias. Entonces, bueno, a través de la invitación, ¿no? También del Centro Latam Digital, el objetivo de esta investigación, perdón, era poder analizar las mediciones sobre violencia de género digital en América Latina y el Caribe, básicamente las de la última década, que también, como vamos a ver más adelante, es cuando empiezan a proliferar más por la evidente introducción, ¿no? De las tecnologías cada vez de forma más cotidiana, ¿no? Entonces, por eso se eligió ese marco temporal, digamos, y un poco el objetivo era comprender cuáles habían sido los desafíos metodológicos y los desafíos conceptuales en la elaboración de estos estudios. Entonces, no nos interesaba tanto hacer como una compilación, digamos, de los hallazgos o resultados o comparativas en cuanto a eso, sino el foco estaba en cuáles habían sido los retos, los desafíos, tanto para el desarrollo metodológico de estas investigaciones, así como también el apoyo en los conceptos que ya existían y cómo se han ido como construyendo y adaptando también a cada contexto, ¿no? Que como sabemos igual, a pesar de que compartimos muchas, hay como mucha diversidad en América Latina y el Caribe, entonces evidentemente pues cada uno nos habla desde un lugar distinto. La siguiente, por favor. Entonces, por contarles un poquito cómo se armó la metodología de nuestra investigación, la hicimos, bueno, nosotras tenemos base en Ecuador, entonces desde aquí, entre los meses de julio y octubre, llevamos a cabo todo el trabajo de, sí, de investigación en sí, ¿no? Recopilación de datos, análisis, las entrevistas, bueno, la redacción y todo fue en estos meses. Entonces, por eso también puede ser que haya, como para tenerlo en cuenta, porque hubo documentos o mediciones que quizás estuvieron produciendo en ese tiempo que ya no fueron incluidas, ¿no? Entonces, eso es importante porque a pesar de que la publicación es ahora en febrero, hay como un tiempo ahí, ¿no? Y bueno, nosotras partimos siempre desde, pero no siempre en este caso, como de hacer un análisis cualitativo de las mediciones que pudimos encontrar, ¿no? Que pudimos recoger, que cumplían un poco con lo que estábamos buscando, siempre desde un enfoque de género, desde un enfoque interseccional, fue que hicimos, digamos, como todo, no solo el análisis, sino también la búsqueda de estas investigaciones, ¿no? Para nosotros era importante que tuvieran las investigaciones también esos componentes, ¿no? Y bueno, entonces a partir de ahí se hicieron como tres actividades así más grandes. Por un lado, un mapeo de la producción de conocimiento que se había hecho desde
principalmente la academia y la sociedad civil en temas de violencia virtual y violencia de género. Y luego, ya en más profundidad, revisamos 28 estudios o mediciones que son tanto cuantitativas o cualitativas o mixtas, ¿no? Que abordaban más concretamente la violencia de género digital en América Latina y el Caribe. Y a partir de ahí se realizaron también 19 entrevistas. Entre estas entrevistamos a algunas de las autoras que participaron en estos estudios. No pudimos entrevistar a todas por temas de disponibilidad, ¿no? También, pero intentamos que haya como una representatividad, por lo menos por país, así que fuera lo más distribuido posible. Y también participaron otras, digamos, llamémoslas informantes clave, ¿no? Que trabajan en estos temas y que, si bien no necesariamente participaron directamente en estos estudios, sí su trabajo ha ido como en ese sentido. La siguiente, por favor. Eso, aquí una aclaración y es que nosotras hemos definido estas mediciones en un sentido bastante amplio, ¿no? No queríamos centrarnos únicamente en aquellos estudios que eran meramente cuantitativos, de levantamiento de grandes cantidades de encuestas, ¿no? Sino que ampliamos esta definición un poco también para poner en valor otro tipo de investigaciones de carácter más cualitativo, que igualmente abordan estas temáticas con el fin, ¿no? De comprender también las violencias de género digitales en toda su complejidad. Entonces, esa aclaración como que las mediciones las estamos entendiendo en un sentido así más amplio. La siguiente, por favor. Bueno, un poco desde donde partíamos nosotros cuando empezamos a hacer la investigación, pudimos ir identificando algunas cosas, ¿no? Como que si bien empieza, ¿no? Como una tendencia en los estudios a abordar la violencia de género, la especificidad de la violencia de género en el entorno digital empieza a ser un poco más tardíamente, ¿no? Y esto tiene que ver, bueno, por un lado con la introducción de las tecnologías de Internet y de las comunicaciones en la cotidianidad, pero también un poco con el cruce, ¿no? De estas agendas tanto de género como las agendas digitales, que si bien en un principio estaban más enfocadas como en temas de acceso a las tecnologías, de reducir la brecha digital, de visibilizar las tecnologías como herramientas para combatir la discriminación, es como más adelante que ya se empieza a abordar como temas, digamos, más relativos a las violencias, ¿no? Que se viven en estos entornos. En gran parte, ¿no? Ha sido promovido también por las agendas de los organismos internacionales, donde están los fondos, donde se colocan. Entonces, eso ha impulsado también definitivamente este tipo de investigaciones. Y lo que pudimos identificar es que empiezan a darse los estudios aquí en América Latina y el Caribe más o menos desde el 2010, pero entre 2020 y 2021 vemos que hay como un despegue, ¿no? En la cantidad de producción, y esto está vinculado a, bueno, se puede interpretar de muchas formas, pero la pandemia, ¿no? Que de pronto como que puso esto en el centro también desde varios lugares, no solo desde los estudios de género, pero definitivamente es ahí cuando empiezan y suponemos que 2022, 2023 van a ser también años como de mucho movimiento en ese sentido. La siguiente, por favor. Bueno, los hallazgos que encontramos así muy por encima, no los voy a leer todos ahora, pero sí es interesante, ¿no? Que estos estudios sobre todo aquellos que incorporan ya un enfoque de género, tienden a centrarse en poblaciones específicas, y esto es muy rico porque nos permite comprender las especificidades, ¿no? Entonces hay estudios que abordan solamente a mujeres, otros que incluyen a la población LGBTIQ+, población migrante, otros que tienen como el foco en niñez y en adolescencia, mujeres políticas, bueno, y igualmente, ¿no? Contarles que la mayoría de estudios tenían un alcance nacional, es decir, por país, pero sí encontramos algunos estudios que comparaban o que analizaban la situación de varios países de la región y otros ya a nivel mundial. Es un poco por cómo están construidas estas mediciones. La siguiente, por favor. Y bueno, Azul tiene un comentario. Ya.
Bueno, luego lo vemos. Y en cuanto a las definiciones y a las tipologías, ¿no? Para nosotros también era importante ver qué términos se estaban utilizando, cómo se estaban utilizando, qué palabras estábamos utilizando para referirnos a las violencias virtuales, violencias en línea, violencias digitales, ¿no? Y las explicaciones que tiene todo eso, ¿no? Ha habido como una evolución, si bien como en torno a los 2000 empieza a hablarse de ciberviolencia, así en general, sin un enfoque de género. Desde el 2000 hacia ahora ha habido como toda una evolución, hay muchísimos términos que muchas veces si bien parecen como redundantes o similares, no son intercambiables porque ponen el foco en otros espacios, ¿no? En otras variables y en, sí, como... Entonces eso era importante y lo que vimos es que en los estudios de la región, si bien con algunas variaciones, es muy frecuente que, digamos, las definiciones estén de alguna manera inspiradas o que tomen la definición desarrollada por APC de violencia en línea contra las mujeres. Y bueno, algunas añaden cosas, quitan cosas, pero como que va desde ahí. Bueno, eso era un poco mi parte. Luego Su les va a contar un poco más en profundidad los hallazgos que encontramos, ¿no? Después de analizar como cada una de estas mediciones. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Muchas gracias al Centro de Latam Digital por la invitación a la investigación y por crear este espacio. Bueno, un poquito, hasta que podamos poner la presentación, contarles que para nosotros fue como muy importante fijarnos en el estudio en relación justamente a analizar la metodología, pues cuáles fueron los métodos que fueron escogidos, las técnicas de levantamiento de información, también cuáles fueron los cuidados éticos que se desarrollaron a lo largo de la investigación, tanto con las participantes de las investigaciones, porque estamos hablando de que muchas compañeras directamente trabajaban con sobrevivientes o en otros casos no trabajaban con sobrevivientes, pero trabajaban con testimonios o con, digamos, comentarios que estaban públicos, por ejemplo, en mediciones que tienen que ver con violencia política. Si bien quizá a lo mejor había análisis de, digamos, análisis de discurso directamente, pero también con los cuidados y el tratamiento, tanto con el levantamiento de esa información como con cuando se difundía la información o la seguridad en los equipos, ¿no? Fueron como algunas de las cosas que nosotros nos fijamos e intentamos como generar estas conversaciones en las entrevistas para ver también cuáles habían sido como los desafíos y demás, ¿no? Aquí traemos como un pequeño resumen, ¿no? Entonces, en relación a la metodología, pues uno de los hallazgos y que creo que es como bien importante en relación a estas mediciones, que sobre todo son de sociedad civil, hay de algunas agencias de Naciones Unidas también, pero sobre todo el peso fuerte de esas 28, digamos, mediciones tiene que ver mucho con la producción de sociedad civil, de organizaciones, ONGs, en muchos casos pues pequeñas o en otros casos con recursos también, digamos, limitados o en otros casos sí ya con proyectos en alianzas, incluso con agencias de Naciones Unidas u otras a nivel regional o internacional. Entonces, lo que vimos es que hay una tendencia justamente a utilizar una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos y con frecuencia pues justamente la producción de encuestas virtuales, que sobre todo las que coincide con en los contextos de pandemia, ¿no? Y entrevistas también a profundidad a sobrevivientes informantes clave, así como otros estudios donde también proliferaba mucho el análisis de discurso porque había una tendencia justo de que fueran varios, había como 4 o 5 estudios que son justamente violencia política a candidatas, a parlamentarias y demás, ¿no? Entonces, digamos como métodos como más frecuentes y en este sentido, era importante constatar, justamente pues en el estudio pueden ver los comentarios, las compañeras de su experiencia y bueno, ahora Candy y Elizabeth nos pueden también contar cómo justamente es una línea a distanciarse un poco también de los procedimientos justamente estatales, ¿no? Como buscando profundizar en aspectos en que, por ejemplo, no salen encuestas nacionales, que si bien nos dan data, digamos, gruesa en relación a ciertos aspectos cuantitativos, ¿no? Pero a nivel ya de poder realmente caracterizar la violencia de género digital en otros aspectos, pues era muy importante esta combinación de métodos cualitativos con entrevistas a profundidad o bien en menos cantidad, pues se vieron grupos focales u otro tipo ya incluso de encuentros conversatorios para identificar ciertas, digamos, elementos de esta caracterización de la violencia de género, ¿no? En el ámbito digital.
Otra de las cosas que fue importante, ¿no? Es como estos estudios también generan como el poder valorar la representatividad justo de las muestras en los estudios con criterios amplios, que quiere decir que estas mediciones cualitativas o mixtas también generan poder problematizar eso, ¿no? Desde un punto de vista, como me acuerdo, creo que era Candy o era Karen de ONG Amaranta, nos decían, pues bueno, pues al final, ¿para qué nos sirve la data si no podemos realmente ir al grueso de cómo están afectando las violencias a las mujeres, a las niñas, a la población LGBTI, ¿no? Entonces, por ejemplo, había otras propuestas de estas mediciones que generaban mediciones cualitativas de largo proceso, ¿no? Que permitían caracterizar la violencia desde otras dimensiones y, por ejemplo, los acompañamientos a través de patrocinio legal de larga data, de 1 año, 2 años, o de las compañeras que tienen líneas de atención, que producen también datos con esta información, por ejemplo, Luchadoras en México. En proceso también estaba Maria Lab de Brasil, que ahora mismo pues todavía no ha publicado como digamos una medición en base a su línea, pero estaba en proceso de ello, pero también era su intención, o por ejemplo nosotras también desde Ecuador, ¿no? Entonces, en ese sentido también surgió como algo bien importante en relación a estas propuestas de sociedad civil y sobre todo en organizaciones y colectivas que también tienen como un enfoque feminista, un enfoque que está muy centrado en el acompañamiento a víctimas, de cómo efectivamente se ponía en el centro el acompañamiento, no solo como veremos después también un método de devolución, de acompañamiento, de generar cuidados en el proceso de elaboración de los estudios o de las mediciones, sino también como un método en sí mismo que genera una sostenibilidad y agencia en las sobrevivientes, ¿no? Como un método de investigación en sí mismo, ¿no? Entonces esto era muy interesante, ¿no? Poder concebir el acompañamiento a sobrevivientes como un método más, ¿no? En ese sentido. Entonces, por favor, Silvana, si puedes pasar. Justo aquí les traíamos justo una cita de Valeria Betancourt de APC, donde ella comentaba, justo el acompañamiento desde distintos ángulos sienta condiciones muy favorables para la medición, es decir, un ejercicio consciente, político y de cuidado. La diferencia que hace el acompañamiento sostenido en el tiempo permite salirse de la interpretación individual de la investigadora de los casos y contribuye a contrarrestar lo académico con el enfoque psicosocial. De esta manera, el ejercicio de la medición se vuelve colectivo, ¿no? Nos parecía como muy interesante cambio un poquito también del paradigma, ¿no? De las participantes no como objeto del estudio, sino también como un sujeto activo que mientras efectivamente se puede evidenciar las situaciones e ir midiendo ciertos aspectos de la violencia, a la vez están generando medidas, están generando acciones, están generando herramientas para prevenir y combatir precisamente la violencia en ese proceso también investigativo, ¿no? Eso como, digamos, una propuesta que algunas organizaciones estaban haciendo en relación a la medición. Si puedes pasar también, por favor. Entonces, otro de los aspectos, como para avanzar un poquito, justamente nos interesaba los cuidados éticos y la seguridad, y para eso fue muy clave que la mayoría de las compañeras entrevistadas ponían en el centro que las prácticas de cuidado en diferentes partes de los procesos investigativos, ¿no? También dentro de como una práctica feminista, y para las compañeras que quizá no se definían como dentro de una organización feminista, como justamente este correlato con la seguridad y la protección digital e integral, ¿no? Fuera también del internet. Entonces, tanto en el diseño, en el levantamiento de datos, la elaboración y aplicación de instrumentos seguros, hasta la presentación final de la información en diferentes formatos, asegurando la confidencialidad y privacidad de las personas participantes. Por ejemplo, ahí Maria Lab compartía algo muy importante, y es como hay formas, ¿no?, de tratar los datos incluso en el análisis de discurso con aplicaciones y software automáticos, de cómo cuidamos efectivamente los tweets que filtramos, los tweets que después publicamos en este tipo de investigaciones, cuando hacemos estas mediciones de análisis de discurso de manera cuantitativa, y cómo hasta en eso que pareciera que por no tener entrevistas directas con sobrevivientes, también tenemos que aplicar estos cuidados éticos como una práctica de una ética feminista adicionalmente pues dentro de la protección digital, ¿no? Y un poco pues lo que se resaltaba era eso, ¿no? Cuidados hacia las personas participantes, donde el acompañamiento volvía a ser un tema de devolución fundamental,
fundamental. Había compañeras que decían, no podemos pensarnos, seguir haciendo mediciones sin generar un acompañamiento y una devolución, ¿no? Que pueda como revertir estas prácticas de, digamos, extractivismo epistémico o de simplemente generar data gruesa que puede servir para políticas públicas, pero a un largo proceso, ¿no? Y que no sabemos muy bien cuándo va a llegar esa devolución a las sobrevivientes. Y después también el cuidado de los propios equipos, ¿no? En ese sentido salían, pues, en relación a cómo se habían pensado a lo largo de las mediciones, pues, asuntos como muy interesantes. Por ejemplo, me acuerdo con las compañeras de ONG Amaranta en Chile, donde ellas comunicaban que justamente la elección de algunos métodos específicos en las metodologías tenía que ver con justamente los cuidados de equipo, ¿no? Donde, por ejemplo, si un análisis de discurso, vamos a analizar 5.000 tweaks de algo, ¿no? Y no tenemos contención, pues quizá preferimos utilizar otros métodos con sobrevivientes que nos permitan realmente generar una contención colectiva entre las investigadores y las sobrevivientes, ¿no? Entonces eso era como bien interesante. No sé si Silvana, es porque se nos acabó el tiempo que se quitó perdón, o algo No, es pasó. que creo que de pronto perdí control de la... No sé si seguimos teniendo interferencias. Ajá, Si no mis sé, compañeras me pueden... Sí, perdón, ya te la pongo de vuelta, es que... y O tal solo vez para sería... cerrar, Sí, tal vez sería ideal si la podés a lo mejor compartir vos desde tu propia pantalla, porque me parece que seguían habiendo interferencias cuando yo comparto la pantalla. a ver un segundito, espérame porque justo no la tenía abierta. Bueno, perdón, siempre los problemas técnicos Sí, no, de, no, y del orden de la, del... No, ajá, no de la solamente virtualidad. técnicos, sino... Ajá, y de las cosas. A ver, espérame un segundito. A ver si me permite. Un momento. No me permite a mí compartir porque justo Bueno, se bloqueó esa parte de... lo voy a Sí, intentar no, una vez más, no me hace compartir. a riesgo de que vuelva a suceder algo, Igual puedo espérame. continuar sin la presentación, no hay problema. O sea, un poquito para cerrar, en relación a estas cositas que les comentábamos, donde nos habíamos fijado en el estudio, habíamos justamente conversado con las compañeras, las autoras, en relación de cómo habían expuesto esto metodológicamente las mediciones, pues finalmente llegábamos como a los desafíos y dificultades, ¿no? Entonces, uno de ellos justamente era la diversidad de tipologías y definiciones sobre la violencia de género digital que tenemos en la región y que conocemos, pues es bien conocido para todas y todos los que trabajamos en esta materia, ¿no? Y cómo eso adicionalmente afectaba también en relación a la dispersidad y que tiene apropiadamente también el Estado cuando las compañeras pues intentaban hacer solicitudes de información para poder indagar en relación a otras informaciones, ¿no? En relación al contexto local. Adicionalmente, había como dificultades también de acceso en las investigaciones a ciertos grupos, ¿no? Por limitaciones de recursos, por también cuestiones de control de acceso a estos estudios, por ejemplo, ¿no? Con niñez en relación al control parental, en los estudios que han trabajado con niñez ha pasado, que había esos desafíos y esas dificultades, ¿no? En relación a poder una participación no tan controlada, y veíamos, por ejemplo, que en algunos estudios observamos no está la variable de la orientación sexual o identidad de género, y uno podría presuponer no se tuvo en cuenta esto en la investigación, y al final uno hablaba con las compañeras de los estudios, los autores, y veíamos que no es un tema de no tuvimos el enfoque, ¿no? Sino había, digamos, una barrera porque no pudimos levantar esta información, porque todavía a la hora de, por ejemplo, trabajar con niñez era difícil poder hacer estas preguntas por lo que implicaba los consentimientos informados con las familias o en las escuelas, ¿no? O, por ejemplo, en trabajos con periodistas en la región en Colombia, entrevistamos a unas compañeras que hicieron un estudio con periodistas y nos decían, nosotros intentamos que estuvieran periodistas LGBTI de la región y de organizaciones que tienen que ver con
o compañeros que son de grupos étnicos o racializados, pero justamente los que trabajaban en zonas más pequeñas tenían más riesgos a la hora de exponerse públicamente en los estudios, entonces había la preferencia de no poder participar en estas entrevistas, ¿no? Entonces se veía muchas veces que la falta de variables en algunos estudios no tenía que ver con el enfoque justamente de las autoras, sino con todas las limitaciones que tiene que ver con los riesgos, con el contexto social, con el conservadurismo justamente al tratar los temas de género, las violencias digitales, dependiendo de los grupos, ¿no? En otros casos, uno de los desafíos y de los limitantes tenía que ver con contar en el propio equipo con personal especializado que pueda manejar diferentes herramientas y softwares que tienen que ver para justamente a tener otro tipo de análisis, por ejemplo, de redes sociales, donde quizás se necesitan, digamos, apps o aplicaciones un poco más complejas, ¿no? Aunque otras compañías resolvían con otro tipo de software, pues como más sencillos, ¿no? Y bueno, finalmente era la sostenibilidad de los procesos investigativos a larga data, ¿no? Sino que no quedaran en, hicimos este estudio y cómo sostenemos que seguir produciendo esta información y sobre todo seguir generando estas herramientas a futuros y que la medición pues no quede aislada en un momento cuando se pudo producir, ¿no? Puedes pasar la siguiente, Silvana, por favor, gracias. Y un poquito, pues las oportunidades, lo que veíamos justamente y lo conversábamos con las compañeras es que la disparidad de definiciones y tipologías, por un lado, genera estas barreras, pero a la vez también enriquece la comprensión del fenómeno desde un punto de vista local, aunque a la vez apunta a estas necesidades de consensos regionales para la incidencia política y comunicacional, donde puedan participar diferentes actores desde experiencias también desde la sobrevivencia y desde los diferentes territorios, desde comunidades indígenas, como étnicamente entendemos de los términos de las tecnologías, si estamos en un pueblo maya o estamos en un pueblo naza en Colombia o efectivamente estamos desde la ciudad y ahí pues veíamos como en algunos lugares ya se están haciendo esfuerzos, ¿no? Como para arribar a empezar a también no empezar, ya se viene trabajando, ¿no? Sino como a generar estos esfuerzos más regionalmente o volver a revisar, por ejemplo, Luchadoras nos hablaba, estábamos revisando con más actores locales en México la tipología de las 13 que en algún momento se hizo, ¿no? También otra de las oportunidades, lo que veíamos es que la riqueza de las variables justamente de medición empleadas por la sociedad civil ha enriquecido la caracterización de la violencia de género digital y también de la violencia de género, ¿no? Estas mediciones están aportando desde las afectaciones psicosociales a cómo las mujeres, la población LGBTI están enfrentando la violencia, herramientas específicas de enfrentar la violencia y a la vez también existen todavía algunos, digamos, variables que están en proceso de medición o en fortalecimiento de su abordaje porque justamente, ¿no? Todavía estamos construyendo, llevamos como una década produciendo realmente este tipo de mediciones. Había compañeras que les preguntábamos qué variables están por medir en su país, en su localidad, y nos decían todo está por medir aquí, ¿no? Tenemos todavía que seguir trabajando y juntando esfuerzos en ese sentido. También en otra oportunidad veíamos justamente esto, ¿no? Para desarrolladores de tecnología, desarrollo de herramientas digitales de investigación de fácil manejo y costos reducidos para organizaciones de sociedad civil, como hemos visto que se han dado en otros espacios, ¿no? Para levantamiento en campo y demás. Y la última, por favor, Silvana. La siguiente, justo. También veíamos que otra de las oportunidades, justamente la incorporación de herramientas digitales a la metodología en estos estudios ha facilitado en otros momentos la participación de grupos poblacionales como niñas, niños, adolescentes o personas LGBTIQ+, que se han encontrado en relación a contextos de control parental, por ejemplo, las encuestas anónimas y demás. Ahí seguro Candy nos va a compartir como alguna información. También la combinación de las metodologías cuantitativas y cualitativas permite realmente transformar estos paradigmas sobre las mediciones, la representatividad, entre otros factores, ¿no? En relación a justamente el que no se pueda hacer un estudio con una alta representatividad a nivel nacional no significa que se estén aportando elementos fundamentales para la gestación de políticas públicas o la gestación justamente de acciones y estrategias para brindar herramientas y poder generar acciones de prevención o de actuación. Y finalmente los fines de las mediciones sobre violencia de género digital se expanden
y no se reducen a la incidencia para la política pública o autoridades, sino que a su vez se conciben para generar estas herramientas de protección, cuidados y actuación en la vida cotidiana de las sobrevivientes y víctimas. Esto se repetía justamente con las autoras, ¿no? Es como tenemos que cambiar o estamos cambiando más bien esta idea de que hacemos mediciones para solo dialogar con el Estado o dialogar con los tomadores de decisiones, sino que hacemos estos estudios también con este rigor de medición para poder brindar cada vez herramientas más efectivas a las sobrevivientes y personas que viven violencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poquito ese resumen. Muchas gracias. Muchas gracias Priscila y Susana por su presentación. La verdad que estuvo, bueno, la investigación está muy interesante y su presentación también está súper interesante. Hay muchísimas cosas de las cuales podemos hablar. Antes de yo tomar ventaja de que soy moderadora y puedo hacer primero las preguntas, quisiera presentar a las compañeras que están acá acompañando a esta presentación, que fueron parte del estudio, que también fueron entrevistadas en el estudio y cuyas organizaciones han realizado estudios de violencia en línea, los cuales las invito si quieren a compartirlos para que los tengamos y se puedan leer. Tenemos a Candy Rodríguez y a Elizabeth Mendoza. En el orden en el que ustedes quieran, las invito a dar sus impresiones, no solamente como expertas en el tema, sino también como parte de este estudio y en base a lo que ustedes también han estudiado. Principalmente, digamos, vamos a reflexionar acá sobre desafíos y oportunidades, ¿no? ¿Qué fue lo bueno y qué fue lo malo? O cuál es el camino sobre el cual podemos mejorar? ¿Y qué es aquello que ha sido efectivo, que ha resultado un buen hallazgo y sobre el cual es importante seguir trabajando? A cualquiera de las dos pueden ir en el orden en el que gusten. ¿Vas tú, Candy, o voy yo primero? No, no tengo preferencia. Dale, si ya tomaste la palabra. Ok. Buenas tardes con todas, compañeras, compañeros. Bueno, sí, un poco para hacer una breve introducción de lo que voy a decir. Es importante tomar en cuenta y recoger lo que ya nos han comentado nuestras compañeras, que existe un gran vacío en la producción de información y data sobre violencia de género, ya cuando hablamos a nivel general, no solo en línea. Y con esto me refiero a que hace falta diseño e implementación de un sistema de recopilación y producción de este tipo de estadísticas, porque no solamente basta la recopilación de información, sino que hay que tener un diseño para precisamente entender qué significan estas estadísticas, cómo recogemos esta data y a partir de ahí poder trabajar en políticas públicas, en otros proyectos. Y es verdad que existen muchos avances desde los gobiernos, desde nuestros estados, por ejemplo en Perú. En el 2015, a través de la Ley de Prevención y Sanción contra la Violencia de Género en Línea a Mujeres y Miembros del Grupo Familiar, se creó el Observatorio Nacional de Violencia de Género contra las Mujeres. Y aquí también es un punto que nosotros criticamos y es que la interpretación de mujeres, el término mujeres y miembros del grupo familiar es bastante limitado. En este sentido, las políticas públicas se adaptan a la descripción o al entendimiento de mujer en el sentido biológico y no van más allá. Entonces, se restringe mucho la investigación a este tipo de estudios y además de esta alarmante situación en el tratamiento, configuración y propuesta de las políticas públicas desde el Estado, la violencia de género en línea, al menos desde la experiencia en Perú, porque nosotros en Hiperderecho trabajamos en Perú principalmente, no tiene mucha trascendencia para los gobiernos de turno. Es decir, siempre se ha entendido la violencia de género en línea principalmente como un espacio de autogestión o autocuidado. Es decir, si te acosan, muy bien, cierra tu cuenta. Si alguien está publicando determinadas cosas sobre ti, ok, elimina tu cuenta, créate otra, apaga tu computadora, sal de redes y no te hagas problemas, cuando en realidad no es así. Y algo que nosotros también siempre proponemos es que lo digital es real y que tenemos el derecho de poder navegar en línea y, como bien dice el nombre de su organización, navegar de forma libre, sin obstáculos y poderse expresarnos de la forma en la que nosotros queramos en Internet y a través de Internet.
Además de ello, esta situación en la que se niega la existencia de la violencia de género en línea hace que no se tomen en cuenta como situaciones reales las denuncias de violencia de género en línea. Y esto obviamente también incide en la data que va a recopilar el Estado y en la trascendencia que se les va a dar a determinadas políticas públicas sobre violencia de género y a otras en las que simplemente o no se les da fondos, no se les da financiamiento o simplemente no se proponen, no se tienen. Así que, por ejemplo, la data que tenemos en Perú sobre violencia de género en línea es incipiente, aún falta mucho. Y, por ejemplo, recién en el 2018, a través de un decreto legislativo se añadieron como delitos 4 expresiones de violencia de género en línea en nuestro Código Penal, pero la producción aún es muy poca, es más promovida desde asociaciones civiles, desde organizaciones no gubernamentales. Y precisamente aquí ya para hablar de los problemas y aterrizar un poco en lo que nos pregunta Silvana, lo principal es tomar en cuenta la falta de data y apoyo desde el Estado. En primer lugar, por el mismo tratamiento que se le da a los casos de violencia de género en línea y la trascendencia que se le da no solo desde el gobierno, sino también desde la sociedad civil a este tipo de fenómenos. Porque muchas veces, y nos hemos encontrado con casos de personas que están experimentando o sobreviviendo a violencia de género en línea y que en primer lugar no saben que están siendo víctimas o que están experimentando violencia de género en línea y en segundo lugar no conocen que existen rutas para la denuncia, para el tratamiento de este tipo de casos. Además de ello, la configuración de los tipos penales y la regulación general de la violencia de género en línea, cuando hablamos de políticas públicas, de políticas o normas administrativas, no tiene enfoque de género, pero tampoco enfoque de tecnología. Y eso es algo también muy preocupante porque si vamos a denunciar un caso de acoso o un caso en el que se están creando nuevas cuentas bajo mi nombre y con mi identidad, con mis fotos, la persona que va a recepcionar mi denuncia y la persona que va a investigar lo que yo estoy denunciando debe conocer cómo funciona Internet, debe conocer cómo de repente funciona Instagram, cómo funciona Facebook y a partir de ahí se va a poder realizar o las necesidades que yo como persona que es sobreviviente de violencia de género en línea necesito y el apoyo y la respuesta que necesito del Estado. No, por ejemplo, operadores de justicia que me respondan y me digan, no sé cómo tratarlo, no sé cómo investigarlo, ¿es esto un delito? Entonces ahí también incidimos bastante en esta preocupación y aquí también hablar un poco de la cifra oscura o de las personas que deciden no denunciar precisamente por la desconfianza que tienen en el sistema de justicia o porque simplemente no conocen las rutas. Además de ello, como hablaba, es importante tomar en cuenta que uno de los problemas principales en nuestra investigación fue el reconocimiento de la violencia de género en línea como tal y cuáles son sus implicancias en las personas, incluso también desde la sociedad civil o de las personas afectadas por este fenómeno, porque precisamente no conocían o no identificaban lo que estaban experimentando y así como hablábamos al inicio, creían que la solución era la autogestión y que no tenían ninguna herramienta o ninguna otra ruta disponible o a su alcance para poder combatir y resistir este tipo de situaciones. Y además de ello, otro de los problemas es la falta de recursos humanos y monetarios o materiales al momento de llevar a cabo estas investigaciones, ya que no tenemos data desde el Estado, que las organizaciones y la sociedad civil intentamos hacernos cargo de esto, pero lamentablemente no tenemos los fondos necesarios para poder cubrir este tipo de investigaciones. Si queremos hacer investigaciones a escala, no solo, por ejemplo, en Perú, a escala Lima, la capital, sino que queremos aperturarnos y hacer una investigación a nivel nacional en donde tomemos en cuenta los distintos tipos de regiones que pertenecen a Perú, necesitamos mucho más dinero respecto a la movilización, respecto a poder acceder a distintos tipos de lugares en los que sin recursos monetarios no podríamos tener acceso. Pero también es bueno tomar en cuenta qué oportunidades tenemos al momento de llevar a cabo este tipo de investigaciones y es que al no haber mucha data al respecto nos encontramos en un espacio por así decirlo, de neutralidad, en el que no existen cifras ya manejadas o que no existen cifras de repente que están editadas para determinadas narrativas
y nosotros podemos ingresar a este campo presentando cuáles son nuestros hallazgos de forma natural y dando a conocer a la población lo que está sucediendo o lo que hemos podido investigar. Y además de ello, también una oportunidad dentro de la región de lo que podemos seguir investigando es generar consensos respecto a las mediciones que realizamos. Si bien es cierto, también se presentan distintos, por ejemplo, formas de llamar la violencia de género en línea, la violencia digital, entre otras. Este tipo de situaciones hace que de una u otra forma las organizaciones podamos conversar y sintamos la necesidad de conversar entre nosotros y llegar a acuerdos. Y en esta búsqueda de acuerdos también vamos a poder expresar o contarnos cuáles son los hallazgos que hemos tenido, qué es lo que vamos investigando, qué es lo que nos ha servido, qué es lo que no nos ha servido. Así que de una u otra forma también se representa como una oportunidad, y uno de los puntos fuertes en la medición, por ejemplo, de tecnoresistencias, de conocer para resistir en hiperderecho, fue que nos encontramos con ya el desarrollo de líneas de investigación y metodológicas con enfoques feministas. Es decir, nosotros no entramos en un campo en el que no había data, en el que no había forma de investigar o en el que no había mucha investigación, sino que tomamos prestados otros estudios, tomamos prestados otras investigaciones para así poder llevar a cabo una investigación basada en el recojo de testimonios y que también, como mencionaban al inicio las compañeras, intenta buscar la pregunta por qué es lo que necesita y qué es lo que podemos brindar a la persona que está experimentando violencia de género en línea o violencia digital, y que además está brindándonos su apoyo para llevar nuestra investigación. Y eso sería todo de mi lado. Gracias por la invitación y estamos muy emocionadas de que se pueda publicar esta investigación y poder compartirla también desde Hiperderecho. Muchísimas gracias, Elizabeth, por tu intervención. Nombraste temas súper interesantes sobre los cuales me gustaría luego hacer preguntas, pero antes de hacerlo, pues le voy a dar la palabra a Candy Rodríguez para que también nos dé sus impresiones al respecto. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Candy. Súper. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las compañeras de Navegando Libres por este levantamiento que hicieron. En realidad creo que es el primero que se hace así a nivel regional. En 2018 Genderit hizo un pequeño levantamiento sobre informes que se entregaron a la ONU por parte de algunos países, de ahí salió esa relatoría, pero no había como una investigación de fondo que pues nos dijera pues qué está pasando en América Latina, cómo estamos trabajando, qué hemos encontrado. Entonces, pues muchas felicitaciones por eso. Yo ahora mismo en esta presentación voy a hablarles un poco del trabajo que hicimos en Chivas en línea. O sea, Chides en línea lo hicimos, fue una idea que surgió entre Angie Contreras y yo en el 2018, me parece que empezamos a trabajarlo. Bueno, este fue un proyecto chiquitito, o sea, lo hicimos básicamente 4 personas. Entonces, hicimos un levantamiento o intentamos hacer un levantamiento a nivel nacional sobre cómo las mujeres adolescentes entre 12 y 17 años estaban viviendo la violencia de género en línea. Igual un poco, regresando a lo que estaban diciendo mis compañeras hace rato, es que pues nos dimos cuenta de que México, primero, o sea, sí se estaba tratando el tema. Supongo que han de haber escuchado de la famosa Ley Olimpia, que son esta serie de reformas para reconocer la violencia digital en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y reconocer violación a la intimidad sexual, que básicamente es difusión de contenido íntimo sin consentimiento, y ciberacoso. Entonces, también el MOSIVA, como lo mencionan en su informe, ya existía. O sea, el primer levantamiento del MOSIVA me parece que fue en el 2015, y de ahí en el 2017 lo volvieron a retomar y fue cuando pudimos hacer el informe de la violencia en línea contra las mujeres en México con luchadoras. Entonces, pues, o sea, sí era un tema de agenda, pero nos dimos cuenta de que justamente el MOSIVA nos estaba diciendo, por un lado, que a las mujeres se les empezaba a agredir, al menos en México, desde los 12 años.
Entonces, pues esta categoría es muy amplia, ¿no? O sea, como decir las mujeres, porque no todas las mujeres somos iguales, no todas las mujeres tenemos la misma edad, estamos en la misma zona, etcétera. Entonces, esa fue la inquietud por eso surgió la inquietud de hacer esta investigación y decidimos enfocarnos justamente en adolescentes. También un poco revisando esto, nuestro levantamiento de información fue muy chiquito. O sea, en verdad, sabemos que no es representativo para un país en donde simplemente en la capital vivimos 20 millones, pero daba indicios de cómo las chicas estaban viviendo la violencia digital, porque justamente no la estaban viviendo igual que las mujeres adultas, que mujeres mayores, etcétera. Entonces, bueno, esto surge de ahí y sí, o sea, también surgió porque pues el Estado en realidad en ese momento no nos estaba brindando información clara. El MOSIVA no es parte del INEGI, que es quien registra la información en México, no tiene primero un enfoque ni de derechos humanos, ni de género, entonces decimos que era como de chile, de mole y de manteca, ¿no? O sea, como todo juntado en el MOSIVA y ya esa era la información. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de hacer este trabajo y el objetivo era escuchar a las adolescentes. Cómo les está afectando este fenómeno, si tenían herramientas para enfrentarla. Nos basamos como en un proceso de escucha activa, justo también con esta idea de no hacer extractivismo. O sea, fuimos como súper honestas con lo que teníamos, con lo que no teníamos y con lo que podíamos ayudarles. Parte de este proceso fue que si estaban sufriendo violencia en línea, nosotras podríamos darles acompañamiento si lo deseaban. Entonces, como fue la única manera en la que pudimos como dar algo a cambio por la falta de recursos. Y bueno, nos dimos cuenta básicamente de que pues las chicas no denunciaban, primero porque podrían ser parte de un proceso de revictimización, porque tenían que ser acompañadas por su madre, padre, tutor a hacer este tipo de denuncias, porque existía una estigmatización y algunos de los casos que vimos fue que muchas veces la culpa recaía en ellas, o sea, no era culpa de la persona agresora, sino de ellas por estar expuestas en el espacio digital. Entonces, bueno, fue un informe chiquito que se basó en 6 apartados. Abordamos la violencia digital de género desde un enfoque integral. Estuvo basado básicamente en tres más bien en 2 análisis, uno cualitativo y uno cuantitativo. Justo les decía, el cuantitativo no fue representativo, pero el cualitativo sí. Logramos identificar justo sus necesidades, que también el feminismo es algo que ya está presente en sus vidas, que justo también estos procesos de aprender feminismo, no teórico, pero como en práctica, les estaba ayudando a reconocerse como sujetas de derechos, ayudar a otras compañeras que estaban pasando por lo mismo. Entonces, a grandes rasgos, esta investigación fue como mucho aprendizaje para nosotras porque también sin darnos cuenta tenemos esta visión adultocentrista que luego puede ser como que podamos ser codescendientes y demás. Sin embargo, o sea, este proceso para nosotras fue muy nutritivo y también con las chicas con las que pudimos hacer entrevistas. O sea, realizamos una encuesta a nivel nacional, tuvimos respuesta casi de 20 estados, también en las entrevistas logramos hacer 15 entrevistas con chicas de 2 estados, en el país son 32 estados, y bueno, o sea, también regresando un poco a lo que decía Susana hace rato, pues nos costó mucho trabajo levantar información, por ejemplo, de si eran personas que vivían en la ciudad o en comunidades rurales, porque no teníamos presupuesto para hacer esto. Entonces, creemos ahora, como lo vemos a la lejanía, porque ya tiene dos años este levantamiento, que fue como titánico, o sea, fue un trabajo muy grande, muy importante, y que al menos ahora en México ha sido referente para que otras organizaciones como Cultivando Género, donde Angie trabaja más con adolescentes, puedan seguirle dando seguimiento. Por ejemplo, ahorita están trabajando también en un levantamiento con
chicos, chicas de la comunidad LGBT, adolescentes. Entonces, justo nuestra metodología ha sido como precedente para que se vuelva a retomar el tema desde otras aristas e intersecciones. También nosotras nos basamos en la tipología de las 13 formas de agresiones y decidimos agregar otras 3, 4, porque nos dimos cuenta de que específicamente con las personas que queríamos trabajar necesitábamos añadir otras tipologías. Entonces, pues también, o sea, la situación es muy, muy similar en América Latina. Hay poca información al respecto de este tema. La poca que existe la hemos creado, la hemos desarrollado organizaciones, específicamente mujeres feministas, con enfoques de género, de derechos humanos. Hay poco presupuesto y bueno, se han empezado a implementar una serie por ejemplo, no sé, en México, en Chile, en Colombia, no sé si en Ecuador, de leyes, ¿no? Para reconocer y sancionar este tipo de violencias. Sin embargo, se ha quedado de lado, me atrevo a decirlo de mi país, también Elizabeth nos lo mencionaba hace rato, la prevención y la atención. O sea, por ejemplo, puede ser que haya un montón de leyes, pero si las personas encargadas de impartir justicia no saben de lo que les están hablando, pues cómo vamos a garantizar acceso a la justicia. También en estos procesos de revictimización en los que muchas veces la misma autoridad es quien difunde al momento de hacer denuncias o eres revictimizada, también hace que las personas decidan no denunciar. También en redes sociales nos encontramos con muchas trabas, o sea, una respuesta de 72 horas en redes sociales es larguísima. O sea, que la plataforma tarde 72 horas en darte una respuesta, o sea, ya para qué, ¿no? O sea, ya se viralizó en ese momento. Entonces, como que justamente toca seguir, yo digo, poniendo el dedo sobre la mesa con estos temas y, por ejemplo, regresando a lo que hicieron las compañeras de Navegando Libres, me parece increíble porque nos da pauta a pensar en cómo realizamos ahora estas investigaciones, tal vez desde poniéndonos de acuerdo, ¿no? Lo que decía Elizabeth, pudiendo dialogar, ok, a lo mejor sería buena idea que desde América Latina decidiéramos nombrarlo de una sola forma para que nos costara menos trabajo entender lo que estábamos haciendo, lo que está pasando. Entonces, esta investigación que están haciendo las compas está dejando este precedente y también me parece importante también hacer esta memoria histórica, porque si no, no existimos. O sea, puede haber un montón de informes por todos los países de América Latina y el Caribe, pero muchas veces no los conocemos. Entonces, pues agradecerles mucho el trabajo que están haciendo, agradecerles la presentación y bueno, igual aquí estoy para cualquier otra pregunta específica acerca de Chidas en Línea, les comparto esto y pues muchas gracias por su trabajo. Muchísimas gracias, Candy, por tu participación. Ay, yo tengo, tengo muchísimas preguntas, pero sé que a lo mejor no tenemos el tiempo, entonces voy a darle prioridad a quienes están aquí en la sala. En el chat tenemos a Bianca. Mencionaste que tenías una pregunta y que la ibas a hacer en voz alta. Sí, ¿qué tal? Estoy con la mano levantada. Más. Sí, respectivamente, bueno, felicitarlos a todas en realidad por este gran trabajo y lo que realizan con respecto a la violencia de género en línea. Quien le habla es de Perú, soy estudiante de Derecho, entonces estos temas también son de mi gran importancia. Hace poco también escribí un artículo sobre la violencia de género en línea. Hiperderecho fue mi mayor fuente para desarrollar y ahí está la doctora Elizabeth. Bueno, mi pregunta era con respecto al hecho de que si bien es cierto compartir material íntimo en la red, en el Perú, creo, si no estoy mal, es el hecho de que la víctima tiene que afrontar los gastos, es decir, se toma más de un ámbito privado que público. Entonces, bajo ese esquema quería saber si, como tal, si en otros países el hecho de que te comparta material íntimo y tal, lo tenga que asumir la víctima, todo el proceso. Y bueno, esto te podría crear problemas económicos como tal, porque asumir gastos de
proceso y probablemente revictimización. Quería saber cómo se asume en el extranjero o en otros países este tema de divulgar material íntimo en la red. ¿Es un tema más público o también en Perú es privado, ¿no? Como en el Perú? Esa era mi pregunta para cualquiera de los ponentes del día de hoy. Por ejemplo, que si las víctimas asumen los gastos que pueden ser psicológicos, jurídicos y demás. Bueno, económicos es lo que asumen. O sea, ellos tienen que, todo el proceso básicamente, empezarlo, ¿no? Y no es tanto un tema, la doctora Mendoza tiene la mano alzada. No, en realidad solo quería complementar un poquito la pregunta de Bianca, y es que aquí en Perú la persecución de los delitos de difusión de imágenes íntimas o bueno, videos, contenido audiovisual es responsabilidad o la investigación misma se lidera desde la parte afectada. Es decir, la víctima, la persona que experimenta este tipo de situaciones, tiene que llevar el caso ya armado, tiene que pagarle a un abogado para que firme y presentarlo directamente al Poder Judicial. Es decir, no puede acudir a la fiscalía o a la comisaría y decir, ayúdenme por favor con la investigación de este caso, sino que la persona tiene que armar todo el expediente, presentarlo al Poder Judicial y pagar la tasa. Bueno, respondiendo un poco a eso, desde México pasa lo mismo. O sea, cuando una persona sufre violación a la intimidad sexual, porque fue como se legisló aquí, sí, igual las personas tienen que recurrir a apoyo legal por su cuenta. Existe en las leyes, pero como te decía, no existe un protocolo de denuncia ni existe seguimiento por parte del Estado. En algunos estados está la alerta por violencia de género, y muchas veces ese dinero no se, o sea, se utiliza a lo mejor para capacitar a funcionarios, para capacitar a estudiantes, activistas, dar pláticas al respecto de qué es la violencia de género en línea, pero el Estado no garantiza ni acceso a la justicia, ni terapia al respecto, ni nada. Entonces, eso, o sea, al menos en México pasa así. Bueno, un poquito desde la perspectiva de Ecuador, lo que tenemos, por ejemplo, la mayoría de delitos electrónicos que hay relativos a violencia de género, en el caso de violación a la intimidad, en 2021 se introdujeron algunos delitos sexuales en el ámbito digital, como la extorsión o bien el ciberacoso sexual y demás. La mayoría son de acción pública, es decir, la Fiscalía tiene la obligación de investigación, es decir, con solo presentar la denuncia, pues en principio tienes derecho a acceder a la justicia. Y adicionalmente en Ecuador, como desde 2013 o 2014, si no estoy mal, existe una defensoría pública específicamente para sobrevivientes de violencia. Antes solo era para personas procesadas, pero ahora digamos que sí hay acceso a las víctimas de violencia de género a que accedan a la defensoría pública, y en ese sentido hay varios servicios del Estado que tienen que ver con accesos a atención psicológica y demás. El asunto es si se cumple, y el asunto es si los servicios del Estado alcanzan para realmente la cantidad de denuncias que existen, tanto de delitos electrónicos con temas de género, como de por sí los delitos generales en términos de género, desde feminicidio hasta violencias sexuales y demás, ¿no? En la práctica, lo que por lo menos observamos, nosotros hicimos un diagnóstico en 2019, que estamos actualizando los datos, algunos datos ahora, por ejemplo, justamente después de esta ley de 2021, con esta introducción de nuevos delitos, es que más del 90%, hay más de un 90% en impunidad en estos delitos electrónicos. En violencia a la intimidad era, creo igual, como más de un 90%. Entonces eso quiere decir que no hay acceso a la justicia, y muchos de estos servicios, digamos que todavía mucho el sistema de protección depende mucho de justamente del impulso de la denuncia, ¿no? Pues si alguien no ha impulsado su denuncia, es como difícil que acceda directamente a los servicios de atención psicológica si es que no está yendo por otros canales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces digamos que o las medidas de protección. Ahora recientemente en los últimos años, y un poco desde
desde mi perspectiva quizá más de Quito, no puedo hablar quizá a lo mejor de otras provincias, creo que hay algunos esfuerzos por parte justamente de litigantes feministas, de organizaciones de sociedad civil, que están intentando que justo el sistema de protección está un poquito más separado que, digamos, este tema penal, para que haya servicios desde medidas de protección a otras cosas que se puedan hacer, incluso si la denuncia no prospera, ¿no? Y entonces, pero para delitos electrónicos todavía esto está como muy en veremos, recién las compañeras, y cuando digo recién, obviamente son los últimos años, están introduciendo que esto se pueda realmente garantizar, por ejemplo, en delitos de feminicidio o en delitos sexuales, pero todavía el tema digital es como algo que está bastante difícil, ¿no? Para realmente hacer efectivos los derechos de las víctimas en ese sentido. Muy bien, gracias por su respuesta. Tenemos a Mayra de Derechos Digitales. Tiene la mano levantada. Sí, hola a todas y todos. Bueno, muchas felicidades. La verdad es que me ha parecido bastante interesante el estudio que hicieron. Y mi pregunta va más enfocada a si encontraron algún desafío referente a las plataformas digitales en donde suceden estas violencias en línea. Es decir, si dentro de estas mediciones que ustedes analizaron encontraron algo referente a ello, ¿cuál es el papel que tienen estas plataformas para el acceso a la información sobre las violencias que suceden ahí? Y esto, o sea, ¿qué tanta responsabilidad tienen estas plataformas para hacer transparente esta información? Bueno, eso es una muy buena pregunta y de hecho creo que sería una gran exploración para continuar el estudio. Lo que sí pudimos ver justamente con compañeras que habían aplicado métodos de análisis de discurso en redes sociales es la dificultad justamente de acceso a esta información, donde todavía, por eso vemos que es más frecuente que los estudios sean en Twitter, ¿no? Porque digamos que hay, digamos, ya mecanismos para poder analizar los tweets y demás, pero en otras plataformas es un poco más difícil de ubicar justamente información sistematizada o que podamos buscar por palabras o que estén desarrollados softwares para justamente analizar esta información. En relación a un poco lo que hablamos con las compañeras y justamente no sé si hay alguna de las compañeras que entrevistamos que tuvo precisamente estos métodos o estos tipos de estudios, salió más que fueron más por su cuenta el hecho de buscar estos softwares que les permitieran aplicar el levantamiento de información y con los propios buscadores que tienen las redes sociales al hecho de quizá generar interacciones con las propias plataformas para pedir información, ¿no? Entonces, creo que eso sí justamente es como uno de los pendientes, ver si realmente se puede obtener información por ahí. Creo que quizá, y también lo digo desde nuestra parte Navegando Libres, que trabajamos en las líneas de acompañamiento y un poco recogiendo lo que decía Candy, la respuesta es tan, se dilata, no funciona ni siquiera para trabajar el tema de las violencias y actuar contra las violencias, que creo que el hecho de la investigación y pararnos a pensar que podemos interactuar con las plataformas para que nos den información, quizá a veces incluso se nos pasa porque de por sí pensamos que no va a suceder, ¿no? Y eso ya hablando un poco desde Navegando, ¿no? No sé si con eso como respondo un poquito a la pregunta. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? La puede hacer tanto por el chat como por micrófono, ¿eh? No hace falta hablar. Si no, hago yo un par de preguntas que tengo. Bueno, voy a aprovechar. Bueno, voy a hacer dos preguntas que filtré de las que tengo. Una que, pues algo que es una inquietud personal que tengo y siempre me pregunto esto, ¿no? Y hace un rato las compañeras que hicieron la presentación mencionaban al acompañamiento como un método innovador en cierto punto, porque cuando se piensa en investigación se piensa en metodología, en encuestas, en entrevistas, etcétera, y el acompañamiento parece ser más del orden del activismo, ¿no? Em, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo lidian ustedes como activistas que son, ¿no? Como personas comprometidas con la defensa
de las mujeres y que se dedican a eso al mismo tiempo que investigan, con este doble rol, ¿no? Porque las activistas, al mismo tiempo que asumen el rol de investigadoras, también pueden ser víctimas, justamente, ¿no? Pueden ser víctimas porque tienen un perfil público, porque tienen muchos seguidores en sus cuentas, porque lanzan mensajes que pueden probablemente ser ofensivos para personas que creen que esto es ofensivo, ¿no? Y obviamente son blanco de ataque muy fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, una pregunta que siempre les quise hacer casi, ¿no? Es cómo lidian con este doble rol, ¿sí? De ser las investigadoras de algo en lo que también ustedes son objeto de estudio, ¿no? Como mujeres y como activistas. Y cómo, bueno, como en esta revisión que se hizo, en este estudio, salió o no salió el tema, ¿no? Como un desafío o a lo mejor es una oportunidad, no lo sé, quisiera conocer la opinión y ahí sí de las cuatro, ¿no? En el rol que ustedes llevan adelante. Esa es una y después si tengo tiempo hago la otra. Bueno, si quieren empiezo yo. Sí, creo que es una cuestión, ¿no? Como muy interesante porque a veces, o no sé, como antes, ¿no? La investigación había que hacerlo lo más estéril posible, modo laboratorio, alejarse de las vivencias, alejarse de las experiencias más situadas, ¿no? Como tomar esas distancias, entre comillas, metodológicas, que ya hemos visto que es bastante obsoleto. Y creo que es interesante porque nos permite, por un lado, posicionar cuáles son las cosas que nos están afectando a nosotras, si bien no directamente, sí a personas de nuestro entorno, o bueno, muchas veces incluso a modo autoetnográfico. De hecho, no es algo que nosotras hayamos abordado, pero a mí hay un tema que me interesa mucho y es el de las violencias algorítmicas, ¿no? Y esas hemos visto que suelen ser investigaciones autoetnográficas en las que son ellas mismas, muchas veces no educadoras sexuales, trabajadoras sexuales, que tienen como una vida muy pública en redes, que han construido desde ahí su activismo, su plataforma, ¿no? de trabajo y son las únicas que pueden como dar cuenta realmente de dónde vienen esas violencias, cómo las están afectando, porque si tú le pides los datos a Facebook, a Meta, te van a dar lo que quieran darte, ¿no? Y te van a justificar con que has incumplido ciertas normas, ¿no? Entonces, para mí sí es como muy bonito poder hacer eso, ¿no? Como poder romper con estas distancias que se supone que tendrían que haber, no solo desde la propia experiencia, sino también quienes la acompañamos, creo que siempre se da como aprovechar esa cercanía, ¿no? Que creo que nos permite, no sé si la palabra es de empatizar, pero nos permite como ver las cosas desde un lugar más cercano y sobre todo abordarlas como queremos, ¿no? No desde la tragedia, desde el extractivismo, desde contar estas historias súper dramáticas, sino desde lo que nos está incomodando, lo que nos está molestando y lo que queremos que cambie, ¿no? Y para nosotras también porque por un lado acompañamos, por el otro lado investigamos y siempre es como delicado porque obviamente no todos los acompañamientos son materia de investigación, ¿no? Sería un poco extraño. Pero nos ha pasado a la inversa, ¿no? Muchas veces son las investigaciones las que nos traen casos de acompañamiento, ¿no? Nos hemos hecho grupos focales, recuerdo está justo Maca, ahora aquí trabajamos en una investigación juntas y hicimos unos grupos focales con población migrante y fue a partir de ahí que después de hacer unos talleres, unas conversaciones, llegaron casos a nosotras porque conocían, como que también identificaban violencias que tal vez las tenían como asumidas, naturalizadas. Entonces creo que va de lado y lado, ¿no? Como que no siempre es desde el acompañar, sino también el investigar o el emplear como estas otras estrategias o metodologías, también te devuelve como es otro, ¿no? La posibilidad de acercarse a otros grupos a los que tal vez no llegas. Entonces, eso para mí es un poco como yo lo siento, ¿no? Si desean, luego sigo yo. Y sí, respecto a la pregunta de Silvana, es algo que desde Hiperderecho también nos preguntamos bastante, como quién cuida a los que cuidamos o cómo nos cuidamos quienes cuidamos o quienes acompañamos casos de violencia de género en línea, porque precisamente al momento de acompañar y al momento, por ejemplo, de
incluir nuestros datos, por ejemplo, en mi caso de litigante, incluir mis datos, mi número telefónico, mi registro de colegiatura de abogados en las denuncias. Muchas veces tenemos repercusión directa porque acompañamos este tipo de caso y es por eso que tenemos que llevar a cabo distintas tácticas de, en primer lugar, detox digital para autocuidarnos, autogestionar, saber qué tanto tiempo podemos estar en redes, qué tanto tiempo queremos estar en redes y qué tanto queremos incluirnos leyendo comentarios, leyendo mensajes, leyendo lo que nos envían, pero también esta idea de autocuidado digital y tomar en cuenta herramientas para cuidarnos en redes, porque así como acompañamos y como damos la cara, como brindamos, como realizamos acciones de activismo, estamos de una u otra forma expuestas. Entonces, todos estos kits de autocuidado, de seguridad digital que damos a las personas que acompañamos, también intentamos aplicarlas nosotras, tomando en cuenta, por ejemplo, lo de la doble contraseña, quienes pueden acceder a lo que yo comparto, qué es lo que yo comparto, estoy compartiendo dónde estoy compartiendo qué estoy haciendo, o es más bien una cuenta pública, una cuenta a la que le puedan seguir y que yo comparto cuestiones profesionales, o si más bien yo tengo un mix entre una cuenta pública, una cuenta profesional y una cuenta personal. Entonces, básicamente, cuando hablamos de autocuidado de los acompañantes, nos basamos en este tipo de preguntas, ¿no? Como qué es lo que queremos, a qué estamos expuestas, quiénes van a ser posiblemente personas que intenten agredirnos o vulnerar nuestros derechos en redes o agredir incluso la privacidad de nuestras redes sociales y también qué es lo que podemos hacer para combatir este tipo de situaciones. Respondiendo un poco a esto, justo yo dejé de acompañar hace 2 años, como en un proceso de autocuidado, porque si bien es muy difícil trabajar con violencia, o sea, no es como que lo dejes de lado, o sea, si estás acompañando, como que empiezas a encarnarlo, empiezas como, se empieza a volver parte pues de tu día a día, de tu chamba, de tu activismo y de un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy difícil hacer investigación en torno a la violencia. Y yo justamente como que sentí que ya estaba todo muy en torno a la violencia y decidí dejar de acompañar por la experiencia que tuve acompañando y muchos de los aprendizajes que logré a lo largo de los 3, 4 años que estuve como haciendo acompañamientos a la semana, no me voy a decir que diarios, pero sí muy constantes, yo creo uno a la semana, que no terminaban en una semana, sino seguían por un periodo largo, decidí dejar de acompañar. Y bueno, o sea, justo también por estas vivencias, experiencias, como que he decidido como un poco mantener una línea y hacer uso como de herramientas digitales para las entrevistas. Lo último que acompañé fue justamente en Chidas en línea. También soy parte de Acoso Online y los trabajos, los últimos que he venido haciendo son más como en entrevistas, como en datos cuantitativos, cualitativos. Entonces, como que justo yo es algo con lo que es muy difícil de lidiar y bueno, esa es mi postura ahora, ¿no? No doy acompañamientos, o sea, como que siempre busco canalizar, tampoco ya doy contención de primer momento, pero eso es como en este momento y como decía, muchas veces corremos muchos riesgos, ¿no? O sea, emocionales, físicos, mentales y demás. Y también justo dejar de acompañar surgió de esa pregunta, ¿no? De, pues, ¿quién acompaña a las que acompañamos? Y cuando muchas veces es parte de tu trabajo, es parte de tu activismo y se empieza a encarnar y bueno, a mí me trajo un montón de reflexiones en su momento y justo por eso dejé de acompañar. Ok, muchísimas gracias, Candy, Elizabeth, Priscila, por las respuestas que me dieron. Hay muchísimas preguntas en el chat y tenemos muy poquito tiempo. Entonces, yo les invito, voy a hacer lo siguiente. Tengo acá muchísimas preguntas en el chat, se las voy a pasar a las panelistas, ¿sí? Si las pueden tal vez responder por correo.
De todas formas, esto, bueno, vamos a subir la grabación y vamos a seguir en contacto a través de nuestras redes sociales. Mil disculpas porque se nos ganó el tiempo. Yo les agradezco a todas y a todos por haber estado acá, por haber participado. Prometo que paso todas las preguntas que mencionaron en el chat para que nadie quede sin su respuesta. Les agradezco un montón a las panelistas, Susana, Priscila, a Candy y a Elizabeth por su valioso trabajo, por estar acá, por haber estado hasta hora y media charlando con nosotros. Y bueno, les invito a seguir nuestras redes sociales de Centro Latam Digital y también de Taller Comunicación Mujer, Hiperderecho, Chías en Línea. Y puedan acceder allá para leer los estudios que tanto las compañeras como Susana y Priscila realizaron, que vamos a publicarlo dentro de poquito. Muchísimas gracias y bueno, espero que tengan una bonita tarde. Muchas Muchas gracias. gracias. Un abrazo. Cuídense. Hasta Muchas luego. gracias, un abrazo a todas. Gracias por estar, gracias por participar. Bye.